Leemos el capítulo 5. Esa carta la puede encontrar, abre el libro Apocalipsis, luego retrocede y ahí va a encontrar tercera, segunda y primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante. ¿Lo quiere leer conmigo? Gloria a Dios. Dice el verso 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. El apóstol Juan viene hablando, hermanos, de esa nueva vida en los creyentes. Y que en esa nueva vida tiene que fortalecerse, hermanos, el amor. El amor, hermanos, de la cual se habla, es parte de nuestra fe o fruto de nuestra fe. Es una virtud de la fe. El amor que se habla aquí, hermanos, solamente a través de la fe se puede tener esa virtud. Dios, hermanos, produjo un milagro en nuestras vidas cuando nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros y nos dio la salvación. Y ese milagro se llama nacer de nuevo. Ustedes recordarán de las palabras de nuestro Señor Jesucristo a aquel gran maestro de Israel llamado Nicodemo. Un hombre, hermano, que tenía y había alcanzado muchas virtudes. La Biblia dice que era un hombre justo, temeroso de Dios. Sin embargo, hermanos, aunque él pensaba que lo tenía todo y lo había alcanzado todo con Dios, el Señor Jesucristo fue enfático al decirle que si no nacía de nuevo, no podía ver a Dios. ¿Lo escucharon? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hermano, eso fue increíble y a la vez impactó el corazón de este maestro de Israel. No sé si se sintió, hermanos, desnudado, como que lo desarmó todo, porque era un personaje ya anciano, ya una persona así, que toda su vida se ha mantenido en el temor de Dios, que ha sido un ejemplo para los demás, y que ahora puede ser un maestro, es decir, que transmitía la vida con Dios, hermanos, a discípulos, a alumnos que tenía, de guiarlos en el camino de Dios. Y ahora, hermanos, que va a hablar con Jesús, porque algo
hermano, atrajo en su vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se lo manifestó. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces nadie las haría si Dios no estuviese con él. Es decir, que este hombre estaba persuadido de que ese hombre, el cual pues es el Mesías, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, realmente había sido enviado por Dios. Entonces él va, hermanos, y lo que encuentra en primer lugar es algo, hermanos, que lo desarma todo. Como que lo despoja de toda aquella vida, hermanos, que había caminado, que había conquistado. Ser justo, piadoso, temeroso de Dios. Y aquel que había impactado su vida le está diciendo que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren, hermanos, Jesús siempre va a ser atractivo al mundo. Siempre va a ser atractivo para el creyente. Siempre va a impactar nuestros corazones. El problema es que cuando se va hacia Él, como que encontramos un muro y todos ahí como que chocamos, como que nos estrellamos ahí. Y es precisamente por la verdad de su palabra. Por ejemplo, aquí el apóstol Juan dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Como aparentemente, hermanos, llegamos a sentir. Porque para el que le impacta su corazón, la persona de Jesús, le es atractivo todo. Las señales que hace, las sanidades que hace, sus palabras, palabras de amor. Bienaventurados los pobres, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es, hermanos, la heredad. Bienaventurados los pobres. Y hermanos, es increíble. La gente se siente conquistada. Pero cuando viene la realidad, la verdad, el cual, hermanos, necesita para situarse en la necesidad que tiene con Dios, viene el rechazo rotundo. Y para el cristiano pareciera ser como una carga, como un yugo, los mandamientos de Dios, es decir, los principios de Dios. Y es ahí donde la carne se resiente. Porque ya las palabras de Jesús, su persona ya comienza a diluirse de aquello que era para nosotros atractivo. Jesucristo lo dijo claramente. Desde los tiempos de Juan el Bautista, muchos combaten por entrar en el reino de los cielos. Hay violencia, dice otra versión. En otra versión dice los valientes. Todos quieren entrar, todos. Pero cuando es puesta la verdad, la palabra de Dios, entonces comienza el rechazo. Y ustedes recordarán, hermanos, que a Jesús le seguían multitudes. Pero cuando Él comenzaba a hablar y los llamaba precisamente a una responsabilidad, y que la vida es un reto, y que la vida no es como se ha pintado, sino que es dura, y que se necesita, como Él mismo dijo, venid a mí y hallaréis reposo en vuestras almas. Pero luego dice, llevad mi yugo. Mi yugo es fácil y ligero de llevar, pero no para todos. Cuando se habla, hermano, de pecado, cuando se habla de un arrepentimiento genuino, ya no gusta. Y es ahí donde aprovechan ¿quiénes? Los encantadores. A presentarle un Jesús solamente atractivo
un Jesús a media y que la verdad al final no es del que nos habla la palabra de Dios. Porque Jesús, hermano, no se le puede seguir a medias. Cuando Él les habló de esa multitud, la multitud se enojó, se sintieron ofendidos y dice claramente, hermano, que muchos de los discípulos se volvieron atrás. Pero también los corazones y los pensamientos del discipulado quedaron turbados. Ellos quedaron turbados. Después que se fue la gente, entonces les dice a ellos, ¿queréis iros también vosotros? Lo que hizo fue situarlos. No era asunto de que encantarlos a ellos una vez más. Yo sé que las palabras que ofendieron a aquella multitud también ustedes, pero siéntense. Ustedes son otra realidad. Ustedes son los que han seguido conmigo. Ustedes son los que me han acompañado en las pruebas, en las luchas. Ustedes son mi familia. Ustedes son y encantarlos, persuadirlos. No. Y le voy a decir por qué. Dios es amor. Y Él envió al Señor Jesucristo para cambiar nuestro destino. Porque a todos el pecado nos había destinado para la perdición eterna. Pero Él en su amor envió a Jesucristo. A través de la fe que Él mismo nos dio, hermano, nos da la salvación y la vida eterna. Y nos dice la verdad para tener cuidado de nuestras almas. Nos dice la verdad que posiblemente puede ofendernos a nosotros, pero es el cuidado que Él tiene. Él tiene cuidado de nosotros. Y por eso nos habla muchas veces así, como alguien le dijo, dura es tu palabra, ¿quién la puede resistir? Porque ofende. Y es ahí donde volvamos a ver al encantador. Por eso Jesucristo dijo claramente, mis ovejas, no dice mis ovejas, oyen mi voz y me siguen, pero no oirán la voz del extraño, que le va a dar zacate en vez de darle la hierba que alimenta, el alimento que alimenta. Le va a dar bagazo. Pero Él nos va a llevar, dice, hermano, a fuentes de agua, alimento sólido que nutre el alma, que fortalece el alma y que nos pone en el camino hacia arriba, la salvación y la vida eterna. Digan gloria a Dios. Ese milagro del nuevo nacimiento, hermanos, que nos habla aquí, nacido de Dios, dice el verso 1. La prueba de ello, aquí lo enumera. Una de las pruebas es el amor hacia el prójimo. Mayormente los que, al igual que nosotros, han sido perdonados sus pecados. Fíjense que esto es importante, porque el haber recibido el perdón de Dios significa que hemos experimentado el amor de Dios, la gracia de Dios, que consiste, hermanos, que nosotros, no mereciendo ser perdonados, Él nos perdonó. Y no solamente eso, nos ha dado la vida eterna. No merecíamos eso. Pero sin embargo, ese perdón de Dios, esa gracia de Dios, no es para hacer fiesta. No es para que hagamos lo que queramos y pensar lo que queramos, sino que es ahí precisamente, hermanos, donde Él viene y nos señala esa nueva vida con Él,
que es la segunda prueba, el emprender una nueva vida con la guianza de su palabra, de los principios de Dios, lo que se le llama la sana doctrina. Y es lo que leímos en el verso 3. Este es el amor a Dios. No dice, este es el amor de Dios para nosotros. Este es el amor a Dios, de nosotros a Dios. ¿Usted ama a Dios? No todos. ¿Se da cuenta? Ahí solo lo pueden contestar con un encantador. ¿Aman a Dios ustedes? Este es el amor hacia Dios. ¿Cuál es? Que guardemos sus mandamientos. Y nos deja claro que sus mandamientos no son gravosos, como mucha gente lo piensa. Todo está bonito. Lo malo es que hablan de pecado, como que si ellos fueran santos. Nadie está diciendo que nosotros somos santos, ni que somos perfectos. Él perdonó nuestros pecados. Y lo que nos hace es, hermanos, a través de su palabra, que cada día, y nos llama a apartarnos más del pecado. Que nuestras vidas vengan a ser instrumentos de justicia. Y si le amamos, entonces no va a ser gravoso, es decir, no va a ser una carga los principios de Dios. Muchas veces le he puesto el ejemplo de lo que es amar. Amar, hermano, cuando se ama se tolera tantas cosas, ¿sí o no? Y ustedes, las mujeres, lo han experimentado cuando conocieron a sus esposos. Hoy no sé, pero lo que sí es cierto es que cuando anduvieron de novio hubo mucha tolerancia. El sinvergüenza que tienen aquí a la par les toleraba muchas cosas. Imagínense un vaso que para él puede ser, hermanos, un recuerdo grandioso de sus antepasados, y que lo ha guardado como guarda su alma, y lo pasa limpiando todos los días. Todos los días, cada vez que se levanta. No permite que nadie se lo toque. Pero viene la amada y accidentalmente ¡puf!, y se hace pedazo aquello. ¡Wow! Perdóname. No tengas cuidado, mi amor. ¿Le ha pasado eso? No te preocupes, mi amor. No te preocupes. Es que yo sé que era algo para ti valioso. Sí, pero no se preocupe, mi amor. Ese es amor, tolerancia. Y ahora que han pasado el tiempo, quiebrele algo. Ya no hay tolerancia. Pero Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Y el amor que ha puesto en nuestros corazones es diferente al amor del mundo. Tenemos capacidad para amar y para tolerar. Y por eso nos da sus principios, porque es precisamente la guianza de ese modelo de vida que Él nos está pidiendo. Tenemos que ser diferente a los demás, diferente a los del mundo. Cuando Dios llamó precisamente al pueblo de Israel, los llevó al Sinaí. Allí en el Sinaí les dio las leyes. Y de ahí en adelante, cuando les dio la ley, hermano, vino a ser un pueblo diferente a los demás. Y eso lo atestigua no solo la palabra de Dios, la misma historia de esos tiempos atestiguan. Por ejemplo, hermano, la gente de los diferentes imperios, el babilónico, luego el segundo imperio, ¿cuál fue? Los medos persas. Después el tercer imperio, ¿cuál fue? El de Grecia. Luego el cuarto imperio, ¿cuál fue? Los romanos. En cada imperio siempre había un testimonio. Ese pueblo es diferente a los demás. Dan la vida por Dios. Viven para el Dios de ellos. Y guardan sus palabras. Era diferente.
Un pueblo muy diferente, como es ahora el pueblo cristiano, que debiera ser diferente. El creyente debe ser diferente, brillar. Brillar. ¿Es diferente usted a los demás? Parece que no. ¿Qué dicen sus vecinos? ¿Qué dicen sus vecinos de usted? Pues el vecino dice, hablando de mí, yo no le miro ninguna diferencia. Y no está hablando de lo físico. El mismo que siempre grita, el mismo que siempre le habla ásperamente a su esposa y a sus hijos, el mismo. ¿Y la vecina qué dice de ustedes? Bueno, mi vecina dice que no mira ningún cambio. La misma lengua larga que conocieron. Le grita al marido, pelea, etcétera, etcétera. El pueblo de Dios, muy diferente. Yo una vez les hablé, hermanos, en parte de la historia, cuando se acusó a los cristianos de haber quemado Roma. Esa fue la orden que se dio. Digan que los cristianos quemaron Roma. El historiador, hermanos, de ese tiempo, un hombre que había participado en condenar a los cristianos a la muerte, que odiaba a los cristianos. Es decir, este hombre había tenido cerca, conocía la vida de los cristianos. Y cuando se habló, hermanos, de que los cristianos habían incendiado, habían actuado con violencia y habían incendiado Roma, el escritor, ahí usted puede leer la historia, un escritor de la historia, dice: es imposible que esta gente, los cristianos, hayan hecho y hayan cometido de lo que se les acusa. Y uno dice, pero usted está diciendo que es un hombre que odiaba a los cristianos, que participó en condenar porque fue como un juez, no amaba a los cristianos, los odiaba, los perseguía. Y como historiador, ¿qué? ¿Cambió? ¿Se convirtió? No, simplemente fiel. Simplemente fiel. ¿A qué? A la historia. Fiel. ¿A qué? Al relato. No podía él, en sus principios, escribir una mentira. No estaba defendiendo a los cristianos, simplemente siendo fiel a la historia. Ejemplo para nosotros. Como dijo el Señor Jesucristo, si estos callan, las piedras van a clamar. Se nos pide lealtad con Dios. Se nos pide lealtad con Cristo. Que seamos leales, ese es ser fiel. Pero qué testimonio de hombres así, hermanos, con respecto a los cristianos. Es un pueblo muy diferente, decir. Su cultura es muy diferente. Y por eso llegaron a ser odiados, porque muchos imperios quisieron someterlos. Ustedes recordarán, hermanos, cuando en Babilonia primero fueron aquellos 3 jóvenes, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? No importa, eran 3 jóvenes. El emperador mandó a levantar una estatua y que en cierta hora y que cuando se sonara la trompeta, no importa el lugar donde estuvieran, tenían que arrodillarse hacia la imagen
hacia la escultura, hacia la estatua. Estos 3 jóvenes, hermanos, no doblaron sus rodillas, porque eran de ese pueblo diferente. Ellos adoran solo a su Dios. Entonces fueron castigados y la pena de muerte echado en el horno de fuego. Fueron 3 jóvenes. Al momento que buscan adentro, a ver si ya se habían evaporado, ya no miran 3 personas, miran 4. Los estaba defendiendo aquel en los cuales ellos habían sido leales. El que nosotros ahora predicamos, nuestro Señor Jesucristo. Ese era el cuarto que estaba ahí, la 4ª persona. Luego Daniel llegó a ser apreciado por Nabucodonosor, pero tenía enemigos que le tenían envidia. Si ustedes fueran sabios y entendieran cada vez que se habla de alguien es por envidia. Cuando Jesús fue acusado y llevado a la muerte, dice claramente la Escritura, fue por envidia. Cuando Caín mató a Abel, fue por envidia. Cuando comenzó a ser perseguida la iglesia, fue por envidia. Lea las Escrituras. Es el mismo maldad, el mismo pecado. Por ser diferentes. Y aún, hermanos, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, son pocos los que son diferentes a los demás. ¿Por qué será? Porque esos pocos han determinado serle fiel a Dios, honrar a Dios, siéndole leal a Él. Eso nos hace diferente. Este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos si nosotros le amamos. Porque es el amor el que da la fuerza. Es el amor el que hace que seamos tolerantes. Es el amor el que hace no reaccionar como reacciona el violento, el perverso, el malvado. Es el amor hacia Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Diríamos, hermanos, Jesucristo, el modelo de vida a seguir. Amén. El Señor Jesús, el modelo de vida a seguir. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? Mientras todo me vaya bien, hermano, tal vez. No es mientras te vaya bien. Es incondicional, como nos amó Dios hacia nosotros también. Él fue incondicional. Jesucristo lo dijo claramente. Yo no he venido por lo justo. Porque Él no se deja ir por las apariencias. No vino por lo justo porque no hay. Pero si alguien dice que es justo, yo no vine por ello. El médico no va donde los sanos, va donde está el enfermo. Yo vine por los pecadores. Pero eso sí, pecadores, ¿qué dice? Al arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Amén. Entremos a los detalles. Verso 4, ¿qué dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí está el primer modelo, en la cual todos llevamos anteriormente, antes de venir a Cristo. El modelo que nos presentó el mundo.
Por eso habla de vencer al mundo. El modelo de vida del mundo era, hermanos, de pecado. Una vida fingida e hipócrita. Es decir, que amábamos las cosas que nos extraviaban. Y además que nos extraviaban, hermanos, nos destruían. Los placeres del mundo, los vicios y la vana vida. Es decir, aquella vida sin sentido y sin propósito. ¿Qué es una vida vana sin propósito? Tenemos el ejemplo de Esaú. Esaú, hermano, era un cazador. Y para quedar bien con el viejo, que era Jacob, su padre. ¿Jacob era o Isaac? Isaac. Para quedar bien con él, llevaba el animal, lo cocinaba y le llevaba un plato a él. Y por eso Isaac amaba a Esaú. Llegó un día en que salió y pasó varios días, no se sabe si semanas o meses, y regresó sin nada y regresó con una hambre terrible. Su hermano gemelo era Jacob estaba cocinando sus frijoles y le llega el olor, hermano. Y con una gran hambre ese hombre. Y le dice, dame. Y aquel hombre ni corto ni perezoso. Miren la diferencia. Lo que tenía Esaú lo anhelaba Jacob. Y no era eso de que era cazador y que había atraído la atención de su padre. No, él quería las cosas de Dios. Entonces, y aquel lo tenía y no lo apreciaba, como la mayoría. Lo tienen en su mano y no lo aprecian. Entonces le dice a Jacob, véndeme tu primogenitura. Y no te voy a dar un plato, te doy toda la olla para que te hartes. Y aquel hombre, ¿quieres mi primogenitura? Y a mí es que me sirven las promesas lejanas. Si es hoy que quiero las cosas. Si es hoy que me estoy muriendo de hambre. Y le vendió la primogenitura. La cual, no sé si es Pedro, pero nos dice la Escritura que procuró con llanto recuperarlo. Y ya no pudo. Ya no pudo. Y por eso lo llegó a odiar Esaú a su hermano. Porque ya no pudo arrebatarle esa bendición. Porque aquel tenía aspiraciones, como dice la Escritura, de una patria mejor que la de esta tierra, la celestial. Y la tenía Esaú y la menospreció. No le importó y lo vendió por un plato de comida. Nacer de nuevo, hermanos, la prueba, hermanos, es precisamente amar al prójimo y guardar sus mandamientos. Y por eso nos presenta este modelo del mundo primero, donde todos nacimos ahí. Amábamos las cosas que nos extraviaban y nos destruían. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. El que tiene vicio sabe que eso lo está destruyendo a él y afecta a su familia, porque llega a perder a su familia. Pero sin embargo, ¡ca! Porque así reaccionó, ¿qué? Soy yo y qué. Otros llevan una vida vana, es decir, sin sentido, sin propósito, como lo llevaba Esaú, que lo cambian por cualquier cosa. No valoran lo que Dios les ha dado.
Ese es el modelo. Además de eso, una vida fingida e hipócrita. Es decir, que amábamos a los demás por conveniencia, con hipocresía y engaño. Fingíamos para conseguir algo. Eso es por conveniencia. Éramos tipo artistas para conseguir algo. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios, hermanos, no tiene eso, esa virtud del mundo, mala, pecadora. Se ama sinceramente. Y se lleva una vida que tiene propósito, que es la que nos motiva a ser tolerantes, que es la que nos motiva muchas veces a agachar la cabeza, que es la que nos motiva muchas veces a guardar silencio, que es la que nos motiva muchas veces a ser humilde. Pero hermanos, agachar la cabeza es de gente, ¿qué? Débil. Se equivoca. Esa es una de las grandes mentiras del diablo. Se equivoca. Eso es de valientes. Eso es como cuando estudiábamos y los que están estudiando ahorita y están ahí en sus estudios, hermanos, y se acercan varios ahí, no vino el maestro, vámonos a vagar, hagamos esto, hagamos aquello. Pero el que tiene propósito y quiere sacar su carrera, con todo el dolor de su alma, siente el deseo de ir, pero vence y dice, no. No. Tiene el coraje, el valor de decir no. Puede ser el caso tuyo en tu trabajo. Recibes el dinero, sabes que tienes responsabilidades, sabes que tienes que llevar el alimento, sabes que tienes que pagar los servicios básicos para que no te lo corten, el agua. Es tan básico. La luz. Y los amigos vienen, vamos hombre, dale, estás joven, disfrutala. Esto es una vez. Después te vas a arrepentir. Posiblemente. Pero él tiene propósito. La familia le da propósito a uno, si no se ha fijado. Cuando éramos solteros gastábamos las cosas en vanidades. Anillos, pulsera, ¿cómo se llama? El collar que se pone de esclavo, cadenas. Las mujeres, pues, los brochazos. Pero cuando se forma la familia, vienen las responsabilidades. Entonces uno comienza a ¿qué? A priorizar. Pintura, no. No, todavía no, pintura no. Una cadenita, no, todavía no. Voy a priorizar. Acaba de nacer un bebé. Necesita leche, pañal. Ah, pero esta es obligación de mi marido. Y el marido dice, no, esta es obligación de mi mujer. No, los dos priorizan, dice mi hijo. Posiblemente hablan y se ponen de acuerdo. Hay que priorizar. Primero el bebé, el alimento, el pago de alquiler de casa o tal vez ya está pagando una casa propia. Los servicios básicos. Ah, no quedó para pintura. Pero puede ir al Oriental. Ahí puede conseguir polvitos baratos. O sea, lo que se echan pues. Y va y entonces compra pues uno de 5 reales ahí. Más si encuentra un bolito ahí que anda vendiendo las cositas ahí.
Te vende este $1, dice, porque quiere ir a comprar su bolsita de metano. ¿Cómo se llama ese guano? Metanol, gracias. Eso es tener propósito. Y Dios nos da propósito. El creyente de aquí en adelante ya no lleva una vida vana. Es una vida con propósito, por la cual hace que podamos ser tolerantes, la cual hace que amemos a nuestros enemigos, la cual hace que, hermanos, muchas veces guardemos silencio, aunque el otro crea que ganó ser tapudo. No importa. Pero el modelo del mundo es este, hermanos: hipocresía, fingir y amar aquellas cosas que nos destruyen o nos destruían. Para el creyente eso cambió. No dicen nada. Para el creyente eso cambió. Cambien pues. Amén. Verso 5. ¿Qué dice? Volvamos a leer verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Una fe diferente a la que nos predican ahora. La fe de ahora es poner la fe en la buena suerte. Despiértate y cree que este día va a ser maravilloso, y será maravilloso. Despierta y levántate, porque este día vas a ganar muchas cosas, y si lo crees lo vas a obtener. Este es un nuevo día, un nuevo año. Estamos en el año ¿de qué? ¿De qué año están ahora, hermano? No saben. Del ratón, del burro, el año de la cosecha, el año de no sé de qué. Ustedes que escuchan los anuncios, ¿en qué año estamos? No, hermano, todo eso es vano. De la fe que se habla aquí es la fe en el Señor Jesucristo. Hemos creído en Él. ¿Y qué hemos creído en Él? Aquí lo dice. Primero, Él es el Cristo, el Salvador del mundo, pues, el Mesías. Es nuestro Salvador. Y el testimonio es el cambio en nuestra vida. En segundo lugar, que Él es el Hijo de Dios. Ahí lo acabamos de leer. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué significa todo eso? Que solo en Jesús hay salvación y que fuera de Él no hay otro. Y que el camino hacia Dios solo hay uno. Y es la palabra de Dios la que nos guía. Y fuera de la palabra de Dios, otro consejo no sirve. Es obsoleto. No te va a llevar sino a la perdición. Acuérdense, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, sus palabras, sus principios, que las practiquemos. En otras palabras, queridos hermanos, la fe puesta en Jesucristo es el modelo a seguir. Y se lo voy a leer. Retrocedan ahí. Capítulo 1 o capítulo 2, ahí mismo en el mismo libro, verso 6, ¿qué dice? Capítulo 2, verso 6, ¿qué dice?
Vamos, léanlo en voz alta. El que dice que permanece en él, ¿qué? Debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él cuando vino? Sujeto, obediente al Padre. La obediencia al Padre. Y él lo dijo muchas veces. Y una de las veces que lo dijo fue cuando fue a resucitar a Lázaro. Y le dijo al Señor: Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu bendición, por tu respaldo. Porque yo siempre hago lo que a ti te agrade. Por eso te doy gracias. Y por eso el Padre lo respaldaba. Acuérdense que Él vino como siervo, dice la Escritura. Y cuando hablamos que vino como siervo, no como suena ahora que le dicen siervo y ya se siente un chompipe, un pavo real. Siervo, la palabra siervo es esclavo. Y Él vino como siervo, como esclavo del Señor. Todo lo que hacía, lo hacía de acuerdo al propósito y a la palabra de Dios. Entonces, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Bueno, vestía de una manera humilde. Era pobre. No se bañaba porque andaba todo sucio. No sé de dónde han sacado todo eso. No se refiere a imitarlo externamente, sino imitar su conducta, su proceder. Y en el Getsemaní, ahí le dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El modelo de vida nueva que llevamos es nuestro Señor Jesucristo. Sigamos sus huellas, sigamos su ejemplo. Sigamos su ejemplo. Él era tolerante, pero cuando enfrentaba el pecado también mostraba su santidad. Cuando entró al templo, ¿se acuerdan? Agarró unas cuerdas y volcó las mesas y todo, porque habían convertido la casa de Dios, el templo, en un mercado. Los discípulos se extrañaron verlo, hermano, airado. Es que tolerancia no quiere decir que usted va a tolerar la maldad del otro. Tolerancia es que la otra persona que comete la ofensa y el pecado se arrepienta genuinamente. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces. O 7 veces, dijo, y el Señor le dijo hasta 70 veces 7, siempre. Pero eso sí, que muestre que se ha arrepentido genuinamente. Porque usted no puede caminar con alguien que contamina a los demás y que por detrás está actuando hipócritamente, está fingiendo y está contaminando los corazones de los demás. Usted no puede caminar con él así, se anda destruyendo. Pero el que se acerca y que realmente se ha arrepentido genuinamente, hay que perdonarlo. Y hay que ser tolerante. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa es la prueba de un nuevo nacimiento. Una vida diferente a la del mundo. Dios quiere que seamos diferentes. Y que los demás anhelen realmente tener lo que usted tiene. Y no usted
lo que tiene el mundo. Que eso es lo que está pasando en la vida cristiana ahora. Hoy los cristianos están deseando lo que tiene el mundo. Y quieren ser y parecerse al mundo. ¿Cómo va a creer eso? ¿Cómo vamos a desear aquello que nos está perjudicando, destruyendo? ¿Cómo va a creer que vamos a volver a la vida con hipocresía? ¿Ah? Y mostrándole amor a la gente, pero fingiendo con tal de sacarle algo por conveniencia. ¿Cómo vamos a desear eso? Pedro habla de esas personas y dice, esto les pasó lo del perro y lo del cerdo. El perro vuelve a su vómito y el cerdo vuelve al cieno, es decir, al lodo. Eso no puede acontecer en un creyente. El modelo a seguir de la vida nueva, queridos hermanos, es Jesucristo. Si decimos que somos de Él, debemos de caminar, andar como Él anduvo. Amén. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias por tu palabra.